Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy la doctora Tania, la doctora Andrea Párrava y yo vamos a presentarles el tema hoy de glaucoma de ángulo abierto. Y bueno, vamos a iniciar. Quise ponerles este videíto para despertar y recordar, si ya leímos todos el tema, de forma didáctica, pues el funcionamiento del glaucoma. El glaucoma es un grupo de enfermedades del ojo en las que el nervio óptico se daña conduciendo a una irreversible pérdida de la visión. En la mayoría de los casos, este daño está causado por un incremento en la presión dentro del ojo. El ojo produce un fluido llamado humor acuoso que es secretado por el cuerpo ciliar en la cámara posterior, un espacio entre el iris y el cristalino. Luego, este fluye a través de la pupila hacia la cámara anterior entre el iris y la córnea. Desde aquí, se drena a través de una estructura similar a una esponja Sí se oye bien, Andy. Ok. Sí. localizada en la base del iris llamada la malla trabecular y sale del ojo. En el ojo sano, la tasa de secreción iguala la tasa de drenaje. En personas con glaucoma, el canal de drenaje está parcial o completamente bloqueado. El fluido se acumula en las cámaras y esto incrementa la presión dentro del ojo. La presión empuja la lente hacia atrás y hace presión en el cuerpo vítreo, que a su vez comprime y daña los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas que discurren en la parte posterior del ojo. Estas fibras nerviosas dañadas dan por resultado parches de pérdida de la visión, y si no es tratado, puede conducir a la ceguera total. Hay dos tipos principales de glaucoma: de ángulo abierto y de ángulo cerrado, o por cierre angular. El glaucoma de ángulo abierto o glaucoma crónico es causado por un bloqueo parcial del canal de drenaje. El ángulo entre la córnea y el iris está abierto, lo que significa que la entrada al drenaje está libre, pero el flujo del humor acuoso es algo lento. La presión aumenta gradualmente en el ojo durante un largo periodo de tiempo. Los síntomas aparecen gradualmente, empezando por la pérdida de la visión periférica y pueden pasar desapercibidos hasta que la visión central se vea afectada. La progresión del glaucoma puede ser detenida con tratamientos médicos, pero parte de la visión que se ha perdido no puede ser restaurada. Es por esto que es muy importante detectar signos de glaucoma tempranamente con exámenes oftalmológicos periódicos. El glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma agudo Muy bien. es Yo creo que causado ahí detenemos el por el video, completo por bloqueo favor. del canal. Detenemos acá el video porque, bueno, glaucoma de ángulo cerrado será un tema más adelante. Quise iniciar con esto para, como les comentaba, pues hacer un recordatorio un poco dinámico. Entonces vamos a empezar a hablar de esta patología. Como definición, entendemos el glaucoma de ángulo abierto como una neuropatía óptica, ya lo sabemos, ahorita lo vimos, es la lentitud será la característica. Esto es de progresión lenta, el paciente no se va a dar cuenta y si se dio cuenta y está en tu consultorio, estás frente a un problema muy avanzado. Bueno, estos patrones típicos de la lesión de nuestro nervio óptico y la pérdida de su campo visual van a estar acompañados o no de hipertensión ocular. Eso es bien importante. Puedes estar con un paciente recordando que sus presiones estén normales y tengamos un daño importante. Y pues se caracterizará por la atrofia adquirida del nervio óptico y la pérdida gradual de las células ganglionares de la retina. Me gustaron estas imágenes histopatológicas porque tenemos aquí a su mano izquierda pues un corte que podemos ver todas las capas normales de nuestro nervio óptico y aquí a mano derecha tenemos pues una comparativa donde podemos ver el adelgazamiento de las capas de las fibras retinianas y sus cuerpos celulares. Vemos una progresión del daño en el cuadrito de mano derecha, que incluso se ve sin turgencia. Así es como va a haber daños a nivel histopatológico. Siguiente. La epidemiología, importantísima, saber en dónde estamos parados, en qué lugar vivimos y si vivimos en un lugar endémico donde vamos a ver muchos casos de progresión alta. Por ejemplo, es la segunda causa de ceguera mundial a nivel mundial, es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, importantísimo. La prevalencia e incidencia varía según la edad y la etnia,
afroamericanos, que esto ya lo hemos repetido varias veces, pero si tenemos descendencia afroamericana, pues podremos tener 4 veces más riesgo de padecerlo. Y en cuanto a porcentajes, 50 al 85% no saben que tienen esta enfermedad, es un porcentaje altísimo. Entonces sí te vas a enfrentar a un paciente como especialista con una progresión de esta enfermedad y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y bueno, su prevalencia global del 3.5 al 4% ronda entre los 40 y los 80 años. Por eso los screenings deben de realizarse a partir de esta edad. En todas las edades, pero en esta edad hay que ser muy, muy estrictos. Siguiente. Y pues aquí tenemos una tablita que me gusta mucho para poder identificar de forma rápida en tu paciente como un escáner los riesgos. El alto riesgo lo marcan las guías como una hipertensión ocular mayor a 24 milímetros de mercurio, antecedentes familiares directos, aumento o la asimetría de la excavación papilar, 2 papilas de distinto tamaño y característica, es altamente sugestivo. La edad, como dijimos, de los 40 a los 80 años, pero en una edad de los 60 años es donde se ha visto prevalencias altas. Grosor corneal central disminuido o la histeresis corneal, campo visual Hurpray alterado y volvemos con raza negra o en nuestro caso hispanos o latinos. Y de bajo riesgo, pues sí encontramos pacientes con hipertensión, factores vasculares, miopías mayores a 6, recordando que los miopes altos tienen un altísimo riesgo, síndrome de apnea obstructiva del sueño, desorden de tiroides, trauma ocular previo y uso de corticosteroides. Siguiente. Como epidemiología, pues tenemos aquí una tablita donde vemos la prevalencia en pacientes hispanos o latinos. En el 2020 se dice que 76 millones de personas están registradas con glaucoma a partir de este año y en 2040 se alcanzará el 111.8 millones con una tasa de 3 a 54% de la población. Es lo que alcanzaremos con esta enfermedad. Siguiente. La fisiopatología se tienen 2 teorías, la teoría mecánica, que habla sobre la deflexión mecánica y el abombamiento de la lámina cribosa. Esta irrumpe el flujo axoplásmico, donde va a haber muerte celular ganglionar retinal. A nivel histopatológico, recordando la primera imagen que les puse al iniciar la clase, pues podremos ver este daño estructural también del trabéculo yuxtacanicular. Tenemos la teoría isquémica, que es la intraneural, que reduce la perfusión del nervio óptico, y hay una teoría que, bueno, ahorita con la tecnología y la ciencia genómica, pues están viendo algunos genes específicos para desarrollar esta enfermedad también. Siguiente. Y bueno, los mecanismos son muy importantes. Tenemos el mecanismo trabecular, donde estará manifestada la membrana fibrovascular. Aquí habrá crecimiento epitelial, crecimiento fibroso y tendremos una membrana inflamatoria. Tenemos el mecanismo o la fase trabecular. Esto es idiopático, que quiere decir que está expuesto lo que es el glaucoma congénito y el glaucoma juvenil. Aquí se va a atascar nuestra malla trabecular y va a haber alteraciones en la malla trabecular. Y tenemos el mecanismo post-trabecular, donde va a haber obstrucción del canal de Schlemm y un aumento de la presión venosa epiescleral. Recordando que en esta parte es donde tenemos el principal mecanismo de desahogo de nuestro humor acuoso. Siguiente. Y bueno, en las guías nos basamos nuestra literatura en guías diversas, pero esta imagen me gusta mucho de la PAO, donde habla de todo lo que es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Es importante saber que cuando tenemos una enfermedad indetectable, asintomática y ya un deterioro funcional, quiere decir que el paciente lleva años con el sufrimiento de este nervio, con aumentos mayores a 24 en la presión, con ausencia de la anomalía del nervio óptico del campo visual. Para tener una sospecha de glaucoma, nuestro nervio óptico será sospechoso por tener al menos un factor de riesgo de los que ya hablamos
y campos visuales normales sin un daño estructural demostrable. Cuando ya tenemos un glaucoma de ángulo abierto inicial, ya va a existir daño funcional en los campos visuales con más de el 50% del daño estructural. Siguiente. Y pues nuestro cuadro clínico típicamente de origen insidioso, es lentamente progresivo, no duele, no avisa, es bilateral generalmente o siempre, y los síntomas, pues si hay síntomas es porque la enfermedad es tardía, el daño óptico está presente y no hay vuelta atrás. Tenemos visión en túnel, recordando que la visión periférica pues es la principalmente aumentada y al final la central es la que se verá al final de la enfermedad y la pérdida de la fijación central por el mismo motivo. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a detectar esto? ¿Cómo vamos a abordarlo? El estándar de oro, el gold standard, siempre será nuestra gonioscopía. Pacientes con sospecha, incluso no sospecha, deberíamos todos por primera vez en un consultorio hacerle gonioscopía a un paciente que está llegando de primera instancia con nosotros. Recordando pues nuestra técnica, conociendo la clasificación de Schaffer con un grado 4, donde estaremos observando el 35 al 45% de los grados, podemos ver el cuerpo ciliar. Grado 3, alcanzamos a ver el espolón escleral, blanco por su característica, ahí estamos observando un 25 al 30% de este ángulo. Grado 2, solo vemos el trabéculo. Grado 1, recordamos la línea de Schwartz. Y grado 0, literal iris, ¿no? Tenemos contacto iridocorneal, no hay ninguna capa visible. Siguiente. Hay que evaluar nuestro ángulo, pues, de forma directa por la técnica Coop o Barkan y de forma indirecta con Goldman o Sussman. Y bueno, siempre en la agonioscopía, ya lo hemos visto en otras clases, hay que hacerlo de forma dinámica con indentación, con técnica de force, para ver si nos abre un poco más el ángulo y ver que la información pues sea objetiva. Siguiente. Los signos importantes de revisar en nuestro nervio óptico es el estrechamiento del borde neuroretiniano, hemorragias en astilla, excavaciones amplias adquiridas y defecto de la capa de las fibras nerviosas. La asimetría del cociente excavación de la papila más de 0.2 en ausencia de causa es altamente sospechoso, y aumento del cociente de la papila más de 0.6 igualmente. Aquí tenemos algunos ejemplos. El primer cuadrito es una excavación de 0.8, 0.9. Me gustó esta imagen porque se ve muy clarito el vaso en bayoneta. Y bueno, acá a mano derecha tenemos esta asimetría papilar que nos debe llamar la atención en nuestra exploración física inmediatamente. Siguiente. Aquí tenemos otra figura, en la figura 1 está marcada, el disco óptico estará normal con una copa central, 0.4 y un anillo neuroretiniano rosado, así se tiene que ver, rosadito, asalmonelado. En la figura 2 ya podemos ver una pérdida de la relación del anillo en el sector inferior, ahí está marcado con la flecha, y podemos ver en esta flechita la lámina cribosa. Entonces, un adelgazamiento de nuestro nervio que ya nos permite ver lámina cribosa. Y en la figura 3, los primeros signos del daño de glaucoma, pues es el aumento del diámetro vertical. Entonces se pierde la relación que hemos estado estudiando todo este mes del ISNT, ¿no? No hay una concordancia donde uno sea mayor que el otro. Y al final, en la figura 4, tenemos un daño evidentemente avanzado, es una excavación amplia, totalmente pálida, sin ese respeto al ISNT. Y tenemos la zona beta también que aparece ahí con una atrofia papilar. Siguiente. También en la literatura encontramos los defectos de la capa de fibras nerviosas con iluminación libre de rojos. Esta nos va a ayudar sobre todo a ver estas características de las células ganglionares. Si vemos un color más tenue o que está difuminado, aquí podremos ver pérdidas de células ganglionares. Entonces es muy importante tener este recurso a la mano y pues puede ser localizada esta pérdida o generalizada.
Siguiente. El cuadro clínico, pues de nuevo va a ser insidioso, va a ser rápidamente progresivo, el paciente no se va a quejar, incluso puede que no llegue por este motivo a consulta, lo tienes que detectar, y suele ser bilateral de forma asimétrica, asintomático y ya en estadios tardíos con visión central, visión en túnel y pérdida de la fijación de la misma. Siguiente. El cuadro clínico, pues igual esto ya aquí es un poco repetitivo, vamos a dar la siguiente. Y pues la forma más importante, cómo voy a hacer un diagnóstico certero, saber que el estándar de oro es nuestra campimetría automática estándar, cita 24-2, blanco a blanco. Ese es nuestro gold standard, es el material y el recurso que debemos apoyarnos. En un estímulo 3 de 25 a 30 grados tendremos alteraciones centrales y en un estímulo 5 a 10 grados tendremos nuestra enfermedad avanzada. Esto es como subrayar dentro de toda la teoría de la campimetría qué es lo que debo observar que me debe llamar la atención para ver si tengo una enfermedad avanzada. La progresión, una alteración de 2 o más test que tengamos, y en pacientes nuevos, campos visuales se deben de realizar 3 veces al año por 2 años consecutivos. Y los resultados están corregidos según la edad, ojo normal, sin deterioro de la edad. Obviamente revisando que nuestros campos pues sean fidedignos, sean confiables con la información que nos está dando. Siguiente. Y pues vamos a hacer el análisis del campo visual. ¿Qué vamos a evaluar en nuestro campo visual? Pues una sospecha de glaucoma. Vamos a detectar el daño moderado o avanzado, ya sea uni o bilateral. Y empezamos con la perimetría doble frecuencia, modo screening C20. Si encontramos de forma normal, vamos a descartar daño moderado o avanzado, lo cual nos va a tranquilizar. Igual hay que seguir en observación, pero si este está alterado, tendremos 8 más campos alterados y esto es una sospecha de campo. Aquí tenemos a mano izquierda en el ojito derecho, tenemos el tiempo del examen, la desviación, lo que hemos estado estudiando de nuestros campos visuales y aquí lo encontraremos normales en la escala de grises, pero si nos vamos al centro donde vemos anormal nuestro estudio, son 8 o más cuadritos alterados, en la escala de grises pues se ven mayor pintados o están más marcados con el daño y tenemos un daño severo de papila aquí en esta imagen a la derecha. Siguiente. Y pues nuestro análisis de campo visual que vamos a evaluar, el diagnóstico de glaucoma, la correlación entre el disco óptico y el campo visual siempre. El campo Humphrey es el uso del campo blanco a blanco, cita 24-2, como les comentaba, esto es el gold standard. Y los criterios diagnósticos, pues hay que unir siempre la clínica, que tus campos, tus estudios sean confiables, ver todos los datos desde la información, lo que habíamos dicho, agudeza visual del paciente, que no tengas un estudio alterado, vaya. Y pues defectos repetibles. Aquí tenemos la clínica compatible, campos compatibles, campo visual alterado, pues tendremos un diagnóstico muy fidedigno, pues, de glaucoma. Y el uso de los criterios de Anderson, importante, con una desviación modelo de menos del 5%, más de 3 puntos, o menos de 5% al menos, y está el test en mi campo, fuera de límites normales. Siguiente. ¿Qué defectos buscar? Le damos la siguiente, vamos a especificar estas escotomas. Tenemos el escotoma arqueado en la escala de grises a mano izquierda, traspolado a la imagen también escala de grises donde podemos ver la alteración. Tenemos el escotoma paracentral, el escotoma del escalón nasal y defectos altitudinales. Siguiente. Y pues nuestro diagnóstico entonces se basará en la pérdida de células ganglionales de la retina que van a determinar la enfermedad. La sospecha de glaucoma se inicia siempre con la presencia de uno o más factores de riesgo, saberlo siempre. Y para nuestro diagnóstico, una presión intraocular elevada, aunque no siempre va a ser así.
y se debe evaluar el nervio óptico considerando el aumento de la excavación vertical, así como asociar el estudio funcional del campo visual computarizado y estructural con el OCT. Ese va a ser nuestro paquete de estudios diagnósticos Gold Standard. Siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, los 3 estudios, sacamos nuestra foto clínica de fondo de ojo, características sospechosas. Entonces, desde la exploración está sospechoso, siempre, si es posible, tener una foto de fondo de ojo e ir haciendo un archivo y evaluándolo en nuestro paciente será primordial. En este caso, los campos visuales, pues dice alterados, o sea, en la literatura no lo dice así, en este ejemplo, este paciente no tiene un campo visual alterado, pero sí un OCT con células ganglionares disminuidas. Siguiente. Quiere decir, perdón, en este paciente que está con inicio de la enfermedad, tal vez no tenemos una escotoma, no tenemos un desarrollo sintomático, el paciente no tiene una visión central, pero sí tiene un daño estructural. Entonces, claro que tenemos que poner manos a la obra en el tratamiento, ¿no? Y el abordaje. Siguiente. Y bueno, para finalizar esta parte del abordaje, el diagnóstico, tenemos varias escuelas que nos han dado métodos significativos para su diagnóstico. Tenemos la Escuela Americana de Oftalmología, donde nos marca como enfermedad leve las alteraciones del nervio óptico sin alteración del campo visual. Por ejemplo, ellos también nos mencionan que la forma moderada habrá una alteración glaucomatosa con pérdida del campo visual en menos de 5 grados de fijación y la forma severa tendrá una pérdida del campo visual y una alteración en los 5 grados de fijación. La escuela canadiense, por su parte, se basa en la relación copa-disco todo el tiempo y en el campo visual, ¿no? La alteración entre mayor a 0.9 será de forma severa. Y tenemos la clasificación de enfermedades inflamatorias oculares, donde nos marca como leve anormalidades que se puedan ver en el nervio óptico, que sean compatibles con glaucoma en los campos visuales normales. Moderado habrá una alteración de más de 5 grados y en severo una alteración fuera de los 5 grados marcados. Entonces es así como las distintas escuelas marcan la pauta de la progresión de esta enfermedad. Los dejo con mi compañera Andrea, que nos hablará del tratamiento. ¿Qué tal? Buenos días. Entonces vamos a hablar un poquito del tratamiento para el glaucoma primero de ángulo abierto. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? Lo principal es controlar la PIO dentro del rango objetivo, ya que para cada paciente, independientemente de que sea un glaucoma primero de ángulo abierto leve, moderado o severo, también dependiendo de la edad del paciente, comorbilidades y todo, tenemos una PIO meta para cada paciente especializada. Entonces, nuestro objetivo es controlar esta PIO meta, que tengamos nuestro nervio óptico y capa de fibras nerviosas estables con OCTs de control y campos visuales estables que les vamos a pedir en citas subsecuentes también con campos visuales de control. Como lo sabemos, el único factor modificable para disminuir la velocidad y tasa de progresión glaucomatosa es que nosotros reduzcamos el nivel de la presión intraocular. ¿Cuál es nuestra primera opción terapéutica? Son los tratamientos médicos o la terapia con láser. Y la segunda opción terapéutica ya es optar por una cirugía incisional de glaucoma, o esto únicamente si los tratamientos anteriores no han reducido significativamente la presión intraocular y nos empiece a hacer un daño glaucomatoso que se ve afectando la función del paciente. Ok, el grado de la reducción de la presión intraocular se tiene que tener parámetros personalizados. Obviamente antes de iniciar el tratamiento tenemos que dar a conocer al paciente que el glaucoma es una enfermedad crónica, asintomática, y que el tratamiento
va a ser de por vida, que el tratamiento no se suspende, que es continuo, que lo tenemos que estar controlando, monitorizando, que cada medicamento tiene sus efectos secundarios locales y también efectos secundarios sistémicos, y tenemos que recalcar que que esta terapia intenta preservar el mayor tiempo posible su campo visual y evitar que esté disminuyendo esa visión y que disminuye la calidad de vida del paciente. Pero hay que dejarles súper en claro a los pacientes que este tratamiento no va a mejorar la agudeza visual. También hay que tener muy en cuenta que la necesidad de dosificación múltiple para los pacientes o estos efectos adversos de cada medicamento pueden provocar que el paciente tenga una pobre adherencia a la terapia. Entonces hay que intentar optar que si es un medicamento que es múltiple terapia, hay que intentar que sea un Critantec con triple terapia ya incluida y todo para evitar la poca adherencia del paciente. Hay diferentes factores como la edad, expectativa de vida. A cierta edad a un paciente ya no le vas a dar la terapia máxima, sino intentas darle una mejor calidad de vida dentro de, porque también afectamos su película lagrimal, su córnea y todo, ¿no? También hay que tener en cuenta los antecedentes familiares. Si un paciente tiene un familiar con glaucoma o con antecedentes de ceguera por glaucoma, tenemos que estar más atentos con un tratamiento que nos pueda cubrir completamente, ¿no? Comorbilidades del paciente, diabéticos, etcétera, la pío basal con la que nos llegó el paciente, qué daños tiene en su campo visual, qué daños tiene en su OCT, todo esto lo tenemos que evaluar completamente. ¿Cuál es la pío objetiva o meta? Es el rango de menor probabilidad de progresión y o pérdida de capas de fibras nerviosas del paciente o pérdida del campo visual. En general, la pío meta es un descenso del 25% de la pío basal. Esto está estudiado que este 25% disminuye la progresión del glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, tenemos que escoger valores más bajos de la pío meta si hay un daño más avanzado del nervio óptico, si hay mucha progresión rápida o si hay algunos otros factores de riesgo, como ya los mencioné. ¿Cuál es la intervención inicial para el glaucoma primario de ángulo abierto? Es la terapia médica. Tenemos nuestras líneas. La primera línea siempre van a ser los análogos de prostaglandinas o los beta bloqueadores. Segunda línea, alfa-2 agonistas y adrenérgicos. También los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los tópicos, y en la tercera línea ya van a entrar los mióticos, agonistas adrenérgicos no selectivos y los inhibidores de la anhidrasa carbónica en vía oral. Aquí pongo una tablita explicando acá, los análogos de las prostaglandinas están encabezando la lista con una reducción de la pío del 25 al 33%. Hay que enfocarnos bien, recordar súper bien toda esta lista de efectos adversos de todos los medicamentos y seleccionar específicamente para nuestro paciente cuál es el indicado. Obviamente no podemos darle un beta-adrenérgico a un paciente que tiene su insuficiencia cardíaca congestiva, porque podemos provocarle efectos secundarios terribles, ¿no? Y entonces así tenemos que estar viendo primero el 25 o el 35%, aproximar cuánto queremos bajar del paciente y pues todo esto es un cálculo matemático, ¿no? Si el paciente tiene un buen apego al tratamiento, tal cual nos tiene que bajar de entre ese 25 y 33%. Si no hay un descenso, significa que el paciente no tiene un apego adecuado al tratamiento y tenemos que ver sus estudios y todo. Si hay una gran evolución,
hay que optar por una intervención alternativa, ya sea una terapia láser o una terapia quirúrgica, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos láser y quirúrgicos? Se centran en esta imagen. Los primeros son trabeculoplastía con argón ALT o la trabeculoplastía con láser selectivo SLT. ¿Qué es la trabeculoplastía? Recapitulando un poquito de los temas pasados, pues es una aplicación de energía láser la malla trabecular en puntos discretos, ¿no? Generalmente lo recubrimos entre 180 a 360 por tratamiento y el objetivo es aumentar la facilidad de salida del humor acuoso y reducir la PIO, ¿no? ¿Qué esperamos? Esperamos una reducción entre un 20 a 25%. Con el láser selectivo JAK es un poquito más preferible con que sea con SLT, ya que necesitamos menos pulsos y a la misma vez se necesita un poco de menos energía, ¿no? La trabeculectomía es un procedimiento de fistulización que permite pasar el humor acuoso fuera de la cámara anterior a través de una abertura coronoescleral quirúrgica. Todo esto dentro del espacio subconjuntival y subtenoniano, ¿no? Está indicado ya cuando las terapias médicas centrales y el tratamiento con láser están al máximo y esto produce una falla, ¿no? Entonces, si esto es insuficiente para prevenir el daño progresivo, optamos por una trabeculectomía, el cual ahorita, hasta este momento, es el gold standard para tratamiento quirúrgico en el glaucoma primero de ángulo abierto. Otras son los implantes de drenaje, también comentados en las clases anteriores, como los valvulados y los no valvulados, y también realizar una selección dependiendo de las necesidades del paciente. Otra terapia es la ciclofotocoagulación transescleral micropulsada, el cual conlleva a un menor riesgo de hipotonía y un menor riesgo de ptisis bulbi. También tal cual seleccionar los pacientes. Las cirugías manuales de incisión pequeña, las MICs, y las facomulsificaciones aproximadamente nos dan una disminución de la PIO de un 48%, las MICs principalmente, pero esto nos lleva a un gran riesgo de hipotonía, entonces no son tan indicadas, ¿no? La facomulsificación nos realiza una disminución de la PIO, sin embargo, son mayormente indicadas en pacientes con glaucoma primero de ángulo cerrado porque en ese nos ayuda un poquito más a disminuir la PIO. Okay. La trabeculoplastía con láser selectivo, ya en SLT con un láser de JAK, nos da una longitud de onda de 532 nanómetros y como les mencioné, se trata de 90 a 180 grados. Es el tratamiento de primera línea como coadyuvante para reducir el número de medicamentos a utilizar. Se absorben células pigmentadas de la malla trabecular y el indicador de que estamos realizando correctamente la trabeculoplastía es la típica burbuja de champán, solamente que ya que una vez que sale la burbuja de champán tenemos que bajarnos un poquito la potencia, y ese es el esencial, ¿no? Es un tratamiento más tolerable, se necesita menos energía y es más específico. Hay un estudio, LIGHT, que también ya lo comentamos, que es en clases pasadas, Selective Laser Trabeculoplasty, y tiene una eficacia reportada alrededor de 20%. ¿Okay? Y esta justo es la zona de disparo del láser en la trabeculoplastía, ¿no? Aquí tenemos una tablita comparativa de
el láser argón ALT con la SLT y el micropulsado. Aquí vemos que el ALT nos conduce a un 30% de reducción de la PIO, ¿no? Esta tablita está muy padre porque nos dice con qué tipo de lente lo podemos hacer, cuánta energía utilizar, tiempo y todo, ¿no? Y reducción de PIO del 30%, del 20 al 30 con la SLT y la micropulsada de un 20%. La intervención quirúrgica, los factores más importantes a los que tenemos que poner atención para decidir un tratamiento quirúrgico son los glaucomas hipertensivos, donde la PIO sobrepasa los 30 milímetros de mercurio. También pacientitos con pseudoexfoliación, hay que pensar en una intervención quirúrgica y tener en cuenta que va a ser una cirugía complicada. También en pacientes con daño avanzado o grave y que sus campos visuales nos den una media peor o igual a 12 decibeles, hay que también optar por una cirugía una intervención quirúrgica. ¿Cuáles son las indicaciones para una cirugía filtrante? Que el paciente no nos llegue a PIO meta con el tratamiento médico y que haya una amenaza en el deterioro del campo visual, que su tratamiento hipotensor no sea tolerado, que el paciente por vía económica, ya sea que no lo puede comprar o logística que tenga poca accesibilidad, ya sea que el paciente no pueda transportarse para ir a comprar sus medicamentos o que esté encamado el pacientito, etcétera. También mala adherencia al tratamiento hipotensor, o sea que el paciente no se aplique sus gotitas, junto con un deterioro en el campo visual, un progreso confirmado del glaucoma con su tratamiento hipotensor máximo y buen apego, incluso si el paciente tiene sus PIOs bajas, si hay deterioro, se opta por una cirugía. En glaucomas agresivos, ya sea los glaucomas congénitos, glaucomas neovasculares, traumáticos o glaucomas que son asociados al aceite de silicona emulsificado, ya que tenga mucho tiempo el silicona ahí, ¿no? También pacientes con cegueras monoculares por glaucoma, tenemos que limitar la progresión del glaucoma en el ojito que tiene visión con ayuda de una cirugía. En glaucomas avanzados, que los campos visuales tengan un remanente menor o igual a 10 grados o un defecto medio del campo visual menor a 20 decibeles o con una agudeza visual menor a 0.1, que sea atribuible al glaucoma y no hay ningún problema macular o de catarata, ¿ok? Con progresión. También hay indicaciones quirúrgicas relativas como que haya un campo visual estable, pero que tengan PIOs muy elevadas y descontroladas, y esto puede poner en riesgo a largo plazo la función visual del paciente y hay que prevenirlo con intervención quirúrgica. Para el tratamiento quirúrgico de la trabeculectomía, ¿cuál es ya que esta es la cirugía más frecuente por su gran efecto hipotensor y mayor probabilidad de que mayor probabilidad a comparación de otras cirugías de dejar al paciente libre de medicamentos para llegar a la presión meta, ¿ok? Las indicaciones de estas son cuando el tratamiento óptico de medicamentos o el láser haya fracasado para reducir la PIO. También cuando existe intolerancia local o sistémica, o cuando otras formas no estén disponibles, también económicamente puede ser mejor para el paciente, ¿no? Tenemos que evaluar al paciente en busca de efectos locales oculares y sistémicos, como toxicidad, que no tenga interacciones al medicamento, y potenciales reacciones adversas que amenazan la vida. Eso lo tenemos que ver a las 6 semanas. Siempre que le demos un tratamiento a un paciente a las 6 semanas lo tenemos que
que revisar para ver los posibles efectos adversos o que no haya un apego o bla, bla, bla. Aquí tenemos que ver, dependiendo al paciente, de si tiene su daño leve, moderado, severo, junto a todos los factores de riesgo que ya les mencioné, ver con sus campos visuales el esquema de Joda Parrish Anderson, si tiene menor a 6 decibeles o de 6 a 12 o de menores de 12, ¿no? Aquí ya en esta tablita nos indica más o menos el porcentaje de la presión que tenemos que reducir y la piometa a la que tenemos que llegar. Obviamente leve, cada 6 meses seguirlo, moderado cada 4 y severo cada 2 meses estarlo siguiendo, siempre y cuando chequemos a las 6 semanas cuando aplicamos un nuevo medicamento, ¿no? Si, por ejemplo, algún pacientito tiene contraindicación sistémica o algo también, o tiene efectos no tan fuertes, pero sistémicos, hay que instruirle al paciente acerca del cierre palpebral o la oclusión del punto lagrimal al momento de aplicarse el colirio hipotensor, ¿no? Para que haya menos efecto sistémico. Aquí hay una tablita de la PAO que nos engloba totalmente el tratamiento del glaucoma, ¿no? El tratamiento siempre y cuando con una excelente educación de que el tratamiento es de por vida, ya sea darle el tratamiento de láser, farmacológico o quirúrgico, hay que verlo enfocado directamente a cada paciente, ¿no? Y decirle al paciente que puede haber podemos llegar a una ceguera si hay un diagnóstico tardío o si abandonamos el tratamiento. El pronóstico de la mayoría de los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto es bueno. Normalmente conservan una visión útil para la vida y más si se trata y se apega adecuadamente al tratamiento, ¿no? Los pacientes con mayor riesgo de ceguera son aquellos que presentan pérdida en el campo visual en el momento que llegan ya a nuestra consulta. El riesgo acumulado de ceguera unilateral es de 7.4% y bilateral de 3.4% en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto a los 10 años después del diagnóstico, ¿no? Y a los 20 años posteriores al diagnóstico va a ser de 13.5% de ceguera unilateral y 4.3% de ceguera bilateral a los 20 años, ¿no? Agregué aquí un artículo del 2023 que nos evaluó en 542 pacientitos el efecto de la trabeculectomía a lo largo de los años, ¿no? Aquí dice que es muy eficaz. Hubieron de estos 552 pacientes, hubieron pacientitos que fallecieron a los 3 años del estudio, ¿no? Y otros pacientitos que llegaron hasta los 6 años. Este es un estudio por 6 años y sí nos indica que tal cual la trabeculectomía sigue siendo el gold standard de intervención quirúrgica para el glaucoma primario de ángulo abierto. Y sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera agregar? ¿Tania o alguien más? Bueno, muy bien, pues muy completa su clase. Con esto nosotros pues ya pasamos enteramente a la parte clínica, ¿no? Ya podemos con este tema abarcar todo lo que vimos anteriormente de estudios diagnósticos, los tratamientos más habituales, trabeculectomía, válvula, y ya lo podemos conjuntar con esta parte clínica.
pues esta entidad es la más común, es la que más frecuentemente van a estar viendo, evaluando, diagnosticando y tratando. Entonces, pues no hay mucho de dónde discutir sobre este tema. Lo que se presenta el paciente, como lo van viendo, haciendo el conjunto de todos los síntomas, los factores de riesgo. Una pregunta, ¿cuál es el factor de riesgo número 1 para el desarrollo de glaucoma primario de ángulo abierto? ¿La presión elevada, doctor? ¿La presión elevada mayor a 24? La hipertensión ocular es el factor de riesgo número 1 para desarrollo de glaucoma. Y hasta este momento, pues es la única opción terapéutica con la que contamos. Es decir, reducir la presión intraocular es el único factor con el que podemos jugar. Hay otros factores que pueden intervenir en que se siga perpetuando daño a nivel de las células ganglionares. Y pues bueno, aún no se ha generado o no se ha confirmado alguna terapia específica para ello, que vendría siendo pues la neuroprotección. Sí hay por ahí algunos estudios, algunas hipótesis de qué medicamentos funcionan, cuáles no, las teorías vasculares, algún medicamento que genere incremento de la presión de perfusión y pues con esto reducir la probabilidad de daño a nivel de las células ganglionares. Me pareció muy completa la clase. ¿Tienen alguna duda o comentario? Solo como una duda, lo que nos hablaban de la prevalencia de ceguera monocular y bilateral a los 10 y 20 años, ¿hablan de alguna ceguera de una visión menor a 20/400 o completamente ciego? Andrea. Y una de 20/400. Ok, gracias. Hay varios autores que ellos establecen como un daño importante a la función visual cuando alcanzas unos decibeles de -12, es decir, con un daño severo por la clasificación de Hollap. Entonces, muchos toman ese punto de corte para decir, él ya tiene una visión que le va a alterar sus actividades cuando ya se alcanza un daño avanzado. Tal vez no tanto en agudeza visual, porque puede ser que tengas un paciente con una visión tubular y siga aún en 20/20, pero que ese campo visual esté sumamente reducido a menos de 10 grados. Y pues bueno, eso también ya es una ceguera legal. Sí, claro. Bueno. Súper, gracias. Muy bien. Entonces, pues el examen va a ser el día de mañana. Lo voy a hacer en la noche para que todos se puedan conectar porque van a ir a sus nuevas rotaciones. Muchos salen fuera. Entonces, por ahí de las 9 de la noche, creo que va a ser un horario muy conveniente para que se puedan conectar todos. Va a ser, bueno, les voy a pedir que se conecten en Zoom. Aquí sí, para el examen voy a necesitar que tengan sus cámaras encendidas para evitar cualquier cosa. Y pues nada más. ¿Dudas que tengan con el examen? Doc, ¿va a ser basado en literal las clases o nos recomienda alguna lectura más? Va a ser basado en los temas ya revisados y muchas cosas son clínicas de evaluación y de análisis en donde van a integrar todo lo que ya aprendieron. No es tanto de cuál es, o sea, no es tanto de cuál es esto o cuál es, como preguntas muy específicas que puedas buscar en internet, no. Es una evaluación global clínica para determinar pues las alteraciones en glaucoma. Vale, buenísimo. Bueno, muy bien. Pues entonces estamos mañana en contacto. Nos conectamos por el Zoom y les voy a pasar la liga del examen. Bien, muchas gracias, doctor. Vale, pues cuídense, buen día. Gracias, buen día. Gracias. Buen Bye. día. Buen día, gracias, doctor.